Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya, 16 de abril, y hoy vamos por el día número 48 de la guerra en Irán. Y el día pinta en verde, sí, es lo que quieren entender los mercados. Hay rebote fuerte en las bolsas que confían en la reanudación de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y de que Israel acabe con los bombardeos en Líbano. Los precios de la energía se han frenado. El crudo ahora mismo en $95,08, el Brent con futuro vencimiento en junio y el dinero entrando en las bolsas, especialmente en las asiáticas ahora mismo que están activas, vivas. El Nikkei rebota más de un 2%, apoyado en la tecnología y en el consumo cíclico. Se columpia en zona de máximos históricos. El dinero acude a los activos de riesgo. Se mantiene la tregua, no hay nuevos ataques y las conversaciones son productivas y continúan. Caroline Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca. Seguimos muy involucrados en estas negociaciones. Las conversaciones del vicepresidente, del presidente de esta semana son productivas y continúan. También he visto algunos informes sobre la posibilidad de que se reanuden las conversaciones presenciales. Nada es oficial hasta que lo comuniquemos desde la Casa Blanca. Sin embargo, nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo. El presidente lo mencionó en su entrevista de ayer. ¿No es lo que buscan? Bueno, la tensión es máxima y hay mensajes un poco contradictorios y de última hora. Reuters cuenta que Irán acaba de presentar una propuesta que permite a los barcos salir del lado omaní del estrecho de Hormuz sin ser atacados, pero horas antes Irán amenazaba con cerrar por completo el paso de los barcos por el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Mar Rojo. Aún así, los inversores, los operadores quieren pensar que las negociaciones van por buen puerto. Las bolsas pendientes de la guerra, pero también pendientes de la macroeconomía. Y hoy tenemos un dato muy importante. Producto Interior Bruto en China cumple con las expectativas, las supera. Crece un 1,3% en el primer trimestre de este año, de 2026, una décima más que entre octubre y diciembre. Entre enero y marzo, la segunda economía mundial crece un 5% en términos interanuales. Supera el dato del último cuarto de 2025 y las previsiones más extendidas entre los expertos. La meta para este año era de un crecimiento entre el 4,5 y el 5%, la más baja desde 1991. Por sectores, el terciario, que es comercio, turismo, transporte, sanidad, finanzas, es el motor del crecimiento con un aumento del 5,2%. Pesca, agricultura y extracción de materias primas crece a un ritmo del 3,8%. La producción industrial aumenta un 5,7% y refuerza la idea de que la manufactura sigue siendo uno de los pilares existentes de la economía. Pero hay dos elementos que preocupan. Uno, las ventas minoristas suben apenas un 1,7%, reflejan fragilidad por el lado del consumidor, de los hogares, y la inversión en el sector inmobiliario, que cae un 11,2%, lo que demuestra que el inmobiliario sigue actuando como un lastre para la confianza, para la construcción y también para la demanda interna en general. Con este dato y con la guerra como telón de fondo, el dinero que entra en el equity. Wall Street ayer firmando máximos, Asia hoy volando, especialmente el Nikkei de Tokio. Y bueno, la fotografía del resto de los activos. ¿Qué está pasando en tiempo real? Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues como estás señalando, el rally bursátil se escribe con mayúsculas esta mañana y lo vemos precisamente en la plaza de Tokio. El índice Nikkei, que por supuesto recupera todo lo perdido desde que se inició el conflicto y alcanza máximos históricos de 2% de subida a 59.425 puntos. También el Kospi surcoreano, con además fuerte tirón de la tecnología esta mañana, sube el 1,43% hasta los 6.178 puntos. Y después de ese dato de PIB que ha superado las expectativas en China, tenemos al Hansen con subidas del 1,23% y a la China continental, el CSI 300, avanzando ese 0,90%. Y todo después de una resaca donde Wall Street se ha vuelto a anotar récord histórico para el S&P 500, que cerraba en los 7.022 puntos con ganancias del 0,80%, y el Nasdaq 100, que marcaba los 26.204 puntos. El Composite incluso subía algo más,
Y todo esto hacía que el tecnológico registrara su 11ª jornada de ganancias y el S&P la 10ª. Fuerte comportamiento que a esta hora lo que hacemos es ver como en página de futuros tampoco decae el ánimo. Los futuros del S&P 500 avanzan un 0,16% esta mañana, viendo cómo mientras sigue el rally en las bolsas pendientes de las expectativas optimistas en torno al conflicto, el que ha sido el activo refugio, el dólar, se desvanece ligeramente. Ese índice dólar que enfrenta el billete verde frente a las principales divisas retrocede, lo tenemos por debajo de 98, 97,96, ha llegado a superar los 100 en el conflicto. Y el euro dólar, ojo que hasta ahora está por encima de 1,18, mientras el dólar retrocede, y en un escenario donde, según Bloomberg, los funcionarios del BCE barajan mantener tipos en la reunión de abril. Y todo viendo también como en lo que es el futuro del VIX de la volatilidad retrocede, pero aún sigue por encima de 20. En cuanto a lo que se espera para la apertura en Europa, vemos como los futuros del DAX avanzan un 0,17%, los de Eurostock algo mejor, y el IBEX 35, que va a ser hoy el punto de atención, ayer era el que peor se comportaba, 18.185 puntos, el punto de salida. Y viendo además cómo se va a vigilar y mucho cómo sigue esa tensión en el petróleo, vemos al Brent como cotiza todavía por encima de los $95 el barril. Los inversores van a estar atentos en las próximas horas a cifras de inflación a las que se van a publicar en Europa y que van a recoger ya el impacto de la guerra en Irán. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Eurostat ya adelantaba hace un par de semanas que la inflación de la zona euro habría subido en marzo 6 décimas por el aumento de los precios de la energía hasta situarse en el 2,6%, una cifra que está por debajo de lo que se esperaba, pero que se sitúa ya por encima de ese objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. En este escenario de subida de precios y de preocupación por la inflación a la que los bancos centrales van a tener que dar respuesta, el FMI, que esta semana ya rebajaba sus previsiones de crecimiento por culpa de la guerra en Oriente Medio, lanza un nuevo aviso. Si el conflicto persiste y los precios del petróleo se mantienen altos durante un tiempo prolongado, debemos prepararnos para tiempos difíciles. Lo decía la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, que advierte además de que el impacto de la guerra en la economía mundial ya es considerable debido al cierre del Estrecho de Hormuz y a los daños que han sufrido, dice, las infraestructuras productoras de hidrocarburos en Oriente Medio. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía, el jueves nos trae más noticias. La Comisión Europea plantea un día de teletrabajo obligatorio a la semana y abaratar el transporte público para hacer frente a la crisis energética. Que incluye el borrador con el que está trabajando Bruselas para hacer frente a la crisis energética por la guerra en Irán. Las medidas se van a presentar la semana que viene para que los líderes europeos las puedan debatir en la cumbre que se va a celebrar los días 23 y 24 de abril. La IREF rebaja su previsión de crecimiento para España por la guerra en Oriente Medio. El organismo recorta su anterior estimación una décima hasta el 2,3% y eleva su previsión de inflación hasta el 3,2% por culpa del conflicto. Además, la IREF avisa de que el déficit público va a subir este año por primera vez desde 2020 debido a las ayudas económicas del gobierno para hacer frente al impacto de la guerra. Donald Trump amenaza con echar a Jerome Powell de la Reserva Federal si no se va al acabar su mandato como presidente. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El mandato del actual presidente concluye oficialmente el 15 de mayo, fecha para la que Trump espera que ya esté fuera del organismo. No sale a la hora prevista. He aguantado para no despedirlo. Quería despedirlo, pero no me gusta crear polémica. Ya sabes que prefiero no generar polémica. De momento, a solo un mes de que expire el mandato de Powell como presidente de la Fed, su sustituto Kevin Warsh aún no ha sido confirmado por el Senado ni por el Pleno de la Cámara. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se muestra optimista sobre la llegada de Warsh a la presidencia del organismo. Estoy convencido de que el proceso que hemos establecido para que Kevin Warsh se convierta en el próximo presidente de la Reserva Federal, su audiencia tendrá lugar el día 21 de este mes, va a seguir su curso. Sabemos que los republicanos de la Comisión Bancaria del Senado están de acuerdo con ello y soy muy optimista respecto a que Kevin Warsh asumirá la presidencia de la Fed a tiempo. Kevin Warsh will be the chair of the Fed on time.
Israel y Líbano retoman este jueves sus negociaciones. Lo ha anunciado Donald Trump en sus redes sociales en un mensaje en el que apunta a que los líderes de ambos países se verán este jueves, aunque sin especificar a quién se refiere. En medio de esas negociaciones, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegura que su país seguirá atacando a Hezbollah y dice estar preparado para reanudar la guerra con Irán. Me enfrento a los habitantes del norte que continúan con nosotros. Al mismo tiempo, nuestras fuerzas continúan luchando en Hezbollah. La lucha se centra en Binchbel. Y un apunte más, en clave empresarial, Netflix presenta hoy resultados del primer trimestre de este año. Los analistas de UBS esperan que los ingresos de la compañía crezcan un 14% en ese periodo. También vamos a conocer hoy las cifras de ventas del gigante Taiwan Semiconductor. Aquí en España el foco estará puesto en Indra, que retrasa hasta después del verano la presentación de su nuevo plan estratégico. Es momento de echar un vistazo a los mercados para ver la fotografía, y el verde es el color protagonista, mires donde mires. Futuros en Estados Unidos en positivo, futuros en Europa también en positivo, y Asia volando, especialmente en Nikkei. ¿Cuánto está subiendo ahora mismo, Eva? Pues un 2,18%, pero más allá del porcentaje, ese récord que marca la jornada de hoy, 59.403 puntos, en medio de las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que se extiende con un rally absoluto en las bolsas asiáticas. Vemos precisamente ese comportamiento en la plaza de Tokio y en Seúl. El Kospi que avanza el 1,62% hasta los 6.189 puntos. Importante cómo se descuelga de las subidas, hay una excepción. La bolsa australiana retrocede el 0,38%, 8.944 puntos, en una jornada donde la tasa de desempleo se ha mantenido estable en el 4,5%, pero advierten de riesgos por el impacto de la guerra y con un aumento del empleo, eso sí, del 1,4%. En cuanto a la bolsa de India, vemos avances del 0,30%, 24.306 puntos, y lo que vemos en China, tras ese dato de PIB que comentábamos, por encima de las expectativas, el Hansen de Hong Kong arriba el 1,32%, 26.289 puntos, aunque es el tecnológico de Hong Kong el que sube más, un 3%, mientras que vemos a Shanghái con subidas del 0,50%, 4.047 puntos. Miramos ahora a Estados Unidos, futuros vienen en positivo. ¿Cuánto están subiendo, Roberto Sol? Sube un 0,13% el futuro del Dow Jones, y el del S&P 500 sube algo más, el futuro del Nasdaq 100 un 0,22%. El VIX de volatilidad planos y movimientos 20,48 puntos. Los futuros en Europa con vencimiento en junio también en verde. El Eurostock 50 sube un 0,26% y el del DAX también arriba un 0,18%. Y atentos a las criptomonedas. Bitcoin aguanta, rebota un 1,24%, 74.959 dólares. Ethereum también arriba, en la última semana ha rebotado un 8%, 2.353 dólares. Es la fotografía, vamos directos al contenido. Bueno, lo avanzábamos. PIB en China se acelera hasta el 5% y supera expectativas, y ello a pesar de la guerra en Irán. Pues sí, unos resultados del primer trimestre que superan previsiones, y el 4,5% de crecimiento del último trimestre de 2025, ya que las exportaciones compensan las presiones internas. Sin embargo, Pekín advierte de que están asistiendo a un entorno complejo y volátil por el impacto de la guerra en los precios de la energía y la demanda mundial. China es el mayor importador de energía del mundo y su economía tiene gran dependencia de las exportaciones. En cuanto a otros datos del día, decepcionan las ventas minoristas, ese indicador de consumo, con un crecimiento del 1,7% frente al 2,8% registrado entre enero y febrero. La producción industrial de la segunda economía del mundo desacelera al 5,7% desde el 6,3% previo. Además, las ventas de viviendas nuevas en China han caído un 10,4% en el primer trimestre. Alibaba lanza un nuevo modelo de inteligencia artificial para el desarrollo de videojuegos. Pues sí, el gigante del comercio electrónico que ha presentado Happy Oysters, su nueva herramienta capaz de crear
Contenido de vídeo interactivo en 3 dimensiones, un modelo que supone intensificar sus esfuerzos por monetizar las tecnologías de la inteligencia artificial. Según Alibaba, este modelo puede utilizarse para producir películas, series y videojuegos. Noticia que además, en medio del tirón tecnológico, aúpan los títulos de la compañía un 3%, también NTS, que sube el 4,5%. Y por cierto, hablando de tecnología, aunque de otro área, hablando de fabricantes de chips, estamos a la espera de conocer datos de facturación de TSMC, de la taiwanesa, en un día en el que también acabamos de ver cómo el índice de Taiwán, también con subidas del 1%, alcanza máximo histórico, 37.135 puntos. Bueno, atentos a las acciones de Daikin, se disparan a doble dígito tras la entrada del inversor activista Elliott en su capital y el anuncio de reformas. Pues sí, eso está haciendo que se dispare un 13,9, un 14% en bolsa y sea la de mejor desempeño en el índice Nikkei. Después de que el diario Nikkei informase ayer de que Elliott habría tomado una participación de Daikin del 3%. Hoy, comunicado oficial del inversor activista, no confirma la cifra, pero sí que va a colaborar con la compañía para mejorar su rendimiento y reducir la brecha de valoración con sus competidores. Dice que está convencido de que tiene un negocio fuerte con un alcance global y que está infravalorado, y que el próximo plan de gestión a medio plazo representa una oportunidad para ampliar los márgenes, mejorar la rentabilidad para los accionistas y revisar su cartera de negocios no estratégicos. En este escenario, hoy Daikin es el que mejor se comporta en la bolsa de Tokio, pero viendo como el Nikkei hoy está alcanzando máximos, vemos como los títulos más destacados de la plaza nipona se disparan 5%. SoftBank, también tenemos a títulos como Advantes avanzando en la mañana de hoy un 3,34%. Bueno, vamos ahora con las acciones de CALT. Alcanzan máximos históricos tras presentar sólidos resultados en el primer trimestre por el impulso de la demanda de baterías de vehículos eléctricos. Pues sí, KTL, que ha visto aumentar sus ingresos un 52,5% hasta 18.930 millones de dólares al cambio, y el beneficio neto atribuible ha subido un 48,5% hasta los 20.700 millones de yuanes. Las acciones de la compañía en Hong Kong se disparan doble dígito, 10%, hasta el máximo de 724,50 dólares de Hong Kong. De KTL nos saltamos a Australia, que aumenta el gasto en defensa hasta el 3% del PIB para el próximo año. Pues sí, efectivamente, según acaba de señalar el ministro de Defensa Richard Marles, lo que incluye esta partida es un mayor desembolso para drones como respuesta al aumento de los conflictos a nivel mundial y al rearme militar de China. Según el comunicado oficial, el nuevo objetivo implica que el gobierno de centro-izquierda gaste 53.000 millones de dólares australianos más, 38.000 millones de los americanos, durante la próxima década, con un aumento de los gastos de 14.000 millones de dólares australianos en los próximos 4 años. Bueno, son las 7:21. Hay que echar un vistazo ahora a la bolsa americana, la bolsa más importante del mundo. Hoy en la agenda tenemos producción industrial de marzo, solicitudes semanales de prestaciones de desempleo y balance general de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estaremos pendientes además de... A la comparecencia de John Williams, miembro de la Reserva Federal. Además publica US Bancorp, Netflix, PepsiCo, Abbott Laboratories y Charles Schwab. Bueno, ayer signo mixto, caídas del 0,10% para el Dow Jones, subida del 0,80% para el S&P 500 y el Nasdaq rebotó un 1,60%. El Standard & Poor's renueva máximos impulsado por los valores tecnológicos. Dentro del índice, compañías como Oracle, Microsoft, Palantir o AppLovin lograron subidas de más del 4%, aunque la más alcista fue Tesla, que avanzó casi 8 puntos. Elon Musk anunció en X que el nuevo chip de la compañía AI5 está casi terminado. La firma lleva meses apostando por acelerar sus planes para producir semiconductores, ya que en marzo Musk anunció Terafab, la megaplanta de fabricación de chips, aunque el más alcista dentro del índice, el Robinhood Market, subió un 10% después de que la Comisión de Bolsa y Valores aprobara la eliminación de reglas sobre traders diarios. Bueno, decíamos que el Nasdaq había rebotado fuerte y claro, ahí están las 7 magníficas. Además de las subidas de Microsoft y Tesla, Apple logra un alza de casi el 3%, mientras que Nvidia, Alphabet y Meta subieron más de un punto. La nota negativa
es para Sandix, cuyas acciones han caído un 6% a pesar de que Evercore se haya mostrado confiado con la tecnológica. Ha iniciado cobertura con una recomendación de outperform y un precio objetivo de $1.200 por acción, lo que supone un potencial de subida del 26%. Bueno, ayer miércoles también fue turno de publicar cuentas por parte de dos de las grandes entidades financieras, una Morgan Stanley y la otra Bank of America. La primera convence y mucho al mercado tras reportar ingresos trimestrales récord de más de 20.000 millones de dólares, una cifra muy superior a lo conseguido en el mismo periodo del año pasado y a lo que pensaban los analistas. Sus ganancias aumentan un 29% y su beneficio por acción se coloca en $3,43. Ha subido más de un 4% en bolsa. Una de las divisiones que ha sustentado estas cifras ha sido sus ingresos récord por operaciones con acciones, que aumentan un 25% y superan los $5.000 millones. Bank of America subió casi 2 puntos después de aumentar su beneficio en un 16% y conseguir ingresos de $30.000 millones, 500 millones más de lo esperado por el mercado. Todo ello le valió para que Jefferies elevara su precio objetivo a $65 desde 60. Su CEO Brian Moynihan ve una buena situación comercial en Estados Unidos. Así que no se puede afirmar que el futuro sea perfecto, pero en este momento la empresa está obteniendo buenos resultados. Los consumidores están gastando, la calidad crediticia es muy buena y sigue mejorando, y se observa que los clientes corporativos están utilizando sus líneas de crédito un poco más. Así que todos nos enfrentamos a esa misma incertidumbre, pero en este momento a las empresas y a los consumidores estadounidenses les va bien. En las últimas horas hemos conocido que Costco aumenta su dividendo a $1,47 y también, según cuenta en exclusiva de Wall Street Journal, el Pentágono se está acercando a automovilísticas como Ford y General Motors y otras empresas manufactureras para la producción de armas. Son las 7:25, miramos a Europa. Bueno, antes de mirar a Europa, un dato muy importante. Las compras de ETF están en auténtico récord. Sí, las entradas netas a fondos cotizados siguen en marzo y logran máximos a cierre del primer trimestre de este año. 626.400 millones de dólares. Las suscripciones del mes pasado, solo de marzo, son positivas, pero eso sí, ojito, fueron inferiores a las de enero y febrero, con 174.400 millones. El menor ritmo de captación es consecuencia de la mayor aversión al riesgo por parte de los inversores. Aún así, son 82 meses consecutivos de entradas netas. Los activos globales gestionados por los ETF de todas las categorías ascienden a 20,08 billones de dólares a final del primer trimestre. Los ETF de renta variable concluyen los 3 primeros meses del año con suscripciones netas por valor de 225.000 millones de dólares. Y la diana de las ventas ha ido para los ETFs de materias primas. Estos fondos cotizados han experimentado reembolsos netos por valor de 9.800 millones de dólares solo en marzo. La radiografía de los proveedores líderes de ETF no cambia. En primer lugar, eShares, que pertenece a BlackRock. En segundo lugar, Vanguard. Y en tercer lugar, State Street. Controlan los tres el 58,3% del total de activos. eShares es el líder, tiene una cuota del 27%. Le sigue Vanguard con una cuota del 21,4%. Y bueno, pues ahí están los ETFs en un momento dulce de auténtico récord, entrando dinero a tope, marcando máximos. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy, pendientes de ¿qué estás mirando ya? Pues hoy vamos a estar pendientes de varias empresas, por ejemplo, de Repsol. Según publica el Financial Times, ha recuperado el control de sus operaciones petroleras en Venezuela. Se dispone a retomar ese control operativo de sus activos en el país latinoamericano y a impulsar la producción tras el acuerdo firmado con el nuevo gobierno del país. También vamos a mirar a ENA, que celebra hasta jueves su junta de accionistas, que estará marcada por la reelección de Maurici Lucena como principal ejecutivo. Durante su intervención, Lucena desgranará los asuntos más relevantes de la empresa y hablará de la estrategia del grupo para los próximos ejercicios en un contexto de consolidación del tráfico aéreo. Miraremos a Indra, que va a retrasar a después de verano su plan estratégico. Redella, también en el punto de mira, emite su primer bono híbrido verde europeo para impulsar
impulsar la transición ecológica en España. El importe ha sido de 500 millones de euros con carácter perpetuo y un cupón del 4,37%, y la operación ha registrado una alta demanda. Tenemos también a Monte dei Paschi di Siena entre los protagonistas. Los accionistas del banco italiano votaron ayer a favor del regreso de Luigi Lovaglio al puesto de director ejecutivo. Había sido destituido de la dirección del banco más antiguo del mundo. Y en página macro, IPC final de marzo en la eurozona se espera que suba al 2,5% interanual. También conoceremos ese dato en Italia, y en el Reino Unido se publicará la evolución de la producción industrial del mes de febrero. Muy bien. Del día de ayer, el IBEX 35 terminó cediendo, perdió al cierre un 0,55%. Hoy partirá desde los 18.185 puntos. En el año suma un 5,07%. Ya hemos recuperado prácticamente todo el terreno que dejamos atrás con el inicio del conflicto en Irán. Ayer los bancos cerraban con signo mixto, veíamos subidas para Unicaja y CaixaBank y recortes para BBVA, Sabadell y Santander. Lo mejor del IBEX al cierre fue para Amadeus, ganó un 3,7%, lo mismo que Solaria, y Acciona Energía subía un 2,5%. Las caídas estuvieron lideradas por Repsol, que se dejaba un 2,75%. En el resto de Europa también descensos. Vimos a París ceder el 0,64%, Londres medio punto porcentual, Milán perdía pero muy poquito y solo subía Frankfurt un 0,09%. Estuvimos muy pendientes de los resultados empresariales. En Europa destacaron las cuentas de ASML Holding, Hermé y Kering, todas mal recibidas por el mercado. Kering bajó más de un 9%, Hermé se dejó un 8% y ASML Holding perdió más de un 4%, a pesar de que los resultados fueron muy buenos y confirmaba las previsiones para todo el año. Escuchamos a Ismael García Puente de Mapfre Asset Management. Los números de ASML, que son incontestablemente buenísimos, además el hecho de que haya mejorado ya la perspectiva para el año completo y no haber esperado hasta el segundo trimestre, que es cuando normalmente se hace, es un fuerte indicador de lo bien que está yendo el negocio para compañías digamos de este tipo en Europa, y por ende también sigue habiendo cierto apetito por las compañías más relacionadas, compañías tecnológicas más relacionadas con la inteligencia artificial. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Buenos días. Bueno, parece que las bolsas solo quieren escuchar lo bueno, ¿no? Conversaciones, negociaciones, tregua y hay apetito por el riesgo. Sí, efectivamente, las bolsas lo que están descontando es que, bueno, pues esa tregua que finaliza la semana que viene, el 22 de abril, pues va a llegar a buen puerto, que, bueno, pues principalmente el beneficiado de esa tregua, de que la guerra o el conflicto se pare, es Donald Trump, ya que, bueno, pues tiene malas previsiones dentro de su propio país para las próximas elecciones de medio mandato, y ya ni tan siquiera a lo mejor los suyos le apoyan, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es lo que se descuenta, que lo más beneficioso para todos es que esa tregua y ese conflicto finalice, y ahora veremos en qué condiciones, ¿no? Pero parece que sí que el 65% del mercado apuesta por ello, no las apuestas son así, y bueno, pues mientras tanto ese apetito por el riesgo continúa, ya que la liquidez en mercado continúa estando. Un mercado que está muy pendiente también de los datos macroeconómicos. Hoy hemos tenido crecimiento económico en China mejor de lo esperado. Uh-huh. Sí, el crecimiento económico en China mejor de lo esperado, niveles por encima del 5%, que es lo que se esperaba, pero bueno, aún estas cifras son demasiado tempranas, no recoge en profundidad pues todo este shock energético que también ha sufrido China, y bueno, noticias positivas, pero algo sesgadas, ¿no? ¿Cómo estás viendo el comportamiento de las plazas asiáticas? Hoy el Nikkei lo hemos visto, lo estamos viendo en máximos históricos. Van como una moto todas las bolsas.
Bueno, Asia era uno de los principales mercados que estaba comportándose mejor que el resto de mercados, ¿no? Europa, Estados Unidos. Sí que va como una moto, como decimos incluso ayer, ¿no? En Estados Unidos, muy centrados en el sector tecnológico. Vuelve el apetito por este sector después, bueno, pues de ese debacle, sobre todo en el subsector del software que tuvo a comienzos de año, con lo cual, bueno, pues China también, Asia también muy influenciada por este sector tecnológico que está llevando pues a máximos también en Estados Unidos en el día de ayer. Además, pendientes de los bonos, del dólar, del petróleo, estos tres activos, movimientos en las últimas horas, ¿qué me cuentas? Bueno, pues petróleo, vemos ese vaivén, ¿no? Que muy influenciado por el conflicto. Bueno, de fundamentales fuera del conflicto, nosotros en el sector energético no estábamos ponderados, no estábamos recomendando, ya que veíamos una bajada de demanda y muy influenciado por ese juego de oferta y demanda que tenían los productores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos esos niveles que estarían consolidándose en torno a 90 $100. Lo que nos ha traído el conflicto es eso, una inflación o unos precios más altos y más persistentes, bonos que no se siguen creyendo, bueno, pues lo bien, los buenos resultados que pueden traer la economía, ya que sigue el 10 años americano por encima del 2,20 y el alemán también, esos niveles altos que se han quedado, con lo cual lo que se está descontando es que los bancos centrales en principio no moverían tipos y si los mueven es al alza. Yo en esta segunda parte no estoy de acuerdo si los mueven es al alza, yo creo que mantendrían tipos y las bolsas, como hemos dicho, apetitos por el riesgo y bueno, pues subiendo. Oro vuelve a ser factor refugio cuando el dólar ha vuelto a niveles de 1,18, ¿no? Básicamente creo que un poco síntesis de los grandes activos que estamos viendo actualmente. Bueno, decíamos que el mercado está pendiente de la guerra, de los datos macro y, como no, de resultados empresariales. Estamos en Estados Unidos pues analizando sobre todo bancos, pero es que en las próximas horas va a publicar Netflix y suele ser pues una guía para muchas de las tecnológicas. ¿Qué esperas de Netflix? ¿Cómo ves a la compañía? Sí, como dices, parece que es el pistoletazo de salida de las tecnológicas, ¿no? La publicación de Netflix. Se espera por los analistas un aumento de ingresos apoyado por la adquisición de Warner Bros. Y también un aumento de precios en Estados Unidos. Aumento de ingresos, aumento de beneficio por acción que se sitúa en torno a $0,76 y también apoyado todo ello por ingresos publicitarios. Así que, en principio, buenos resultados que publiquen en el día de hoy. Luego es como lo lea el mercado, ¿no? Las compañías pueden publicar muy buenos resultados. Mira, ayer ASML que publicó muy buenos resultados y al final acabó cayendo, ¿no? A lo mejor estas ineficiencias son oportunidades de compra. Y luego tenemos sobre todo grandes bancos, ya prácticamente todos los importantes en Estados Unidos han publicado. ¿Qué nota les pones? Pues yo creo que son un notable, excepto algún banco como Wells Fargo que no cumplió objetivos, el resto sí que están dando buenas previsiones y bueno, les viene bien, por así decirlo, ¿no? Ese mantenimiento de tipos de interés, altos durante más tiempo, que esa partida de ingresos por tipos de interés pues las tiene aún altas. Objetivos para este 2026 son optimistas los bancos, con lo cual, bueno, pues un notable alto, ¿no? Muy bien, pues Araceli de Frutos, gracias por ese análisis. Cuídate mucho y ya por el jueves. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, por el jueves. Chao. La economía en tus manos. 20 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Enseguida vamos con la prensa nacional, internacional y, como no, con los periódicos color salmón. Pero antes, saben que estamos muy pendientes de resultados empresariales. Hablábamos con Araceli de Frutos que esta noche en Estados Unidos, pues muy pendientes de Netflix. Venimos con la resaca de los grandes bancos, ayer ASML, pero ojo, estábamos esperando las cuentas de TSMC y ya las tenemos. Los ingresos netos en el primer trimestre, entre enero y marzo, aumentan un 58%, alcanza los $18.200 millones. Son las cuentas de este gigante tecnológico TSMC.
un aumento del 58% de los ingresos. Veremos el efecto que tiene en toda la tecnología en los próximos minutos, en las próximas horas. Vamos ya con la prensa económica y arranco con Expansión. Indra reformulará su plan estratégico tras llegar Simón. El grupo retrasa la actualización del plan hasta después del verano ante la llegada del nuevo presidente. Indra ultima una alianza con Iveco para blindados anfibios. Cuenta también, Ana Botín remodela su gabinete en Santander. Nombra a David Francés nuevo responsable de estrategia, presidencia y organización. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia destapa graves desajustes en la red eléctrica en toda España. ACS, Acciona y Ferrovial pujan por el primer AVE de Polonia. Cuenta también, Roche considera como legado la inversión de 400 millones en Roche Arena. La banca española ganará 9.000 millones de euros hasta marzo. Y destaca también este periódico que hay inquietud en la economía ante una guerra más larga. AIREF ve casi sin margen al gobierno para tomar más medidas ante la guerra. En el diario 5 días, Blackstone activa la salida a bolsa de su negocio hotelero por 6.000 millones. El intento fallido de vender el 65% al Fondo Soberano de Singapur abre la puerta a la oferta pública de venta de acciones. La escasez de queroseno aprieta al Reino Unido. Rusia envía a España su mayor carga de gas. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia retribuye activos amortizados de Enagás en su circular. Cuenta también que Navantia se alía con el gigante alemán ThyssenKrupp para fabricar submarinos en España, que el Euribor se aleja del 3% ante la menor presión para subir tipos de interés y que Lone Star ficha a Alantra para impulsar la venta de Servihabitat. Termino con el diario El Economista. La Unión Europea insta a evitar el cierre de nucleares en contra de Rivera. Plantea un cheque de ayuda a familias vulnerables para afrontar la crisis en Irán. Cuenta también, el tabaco sin humo alcanza el 3% de cuota tras invertir 30.000 millones. Economía limita el mandato del director del SEBLAC a 6 años. Refuerza la transparencia del organismo antiblanqueo. Cuenta también oleada de emisiones de deuda de las empresas tras el parón por la guerra. Santander, CaixaBank y Redella captan unos 3.200 millones. Stellantis aumenta sus ventas un 12% hasta marzo. E Indra presentará su plan estratégico tras el verano. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. El Mundial no empieza a rodar en Estados Unidos. El sector turístico del país afirma que el elevado precio de las entradas para los partidos, el temor a una mayor inflación y el sentimiento antiestadounidense por las políticas de Trump están desanimando a los aficionados. Infantino prometió cientos de miles de visitantes. Los precios de las habitaciones para los días del partido han caído cerca de un 33% este año. La propia FIFA ha cancelado miles de reservas contratadas para personal técnico y equipos. Prensa nacional e internacional. El País lleva en su portada la entrevista a Lula da Silva. Trump no tiene derecho a levantarse y amenazar a un país. Es lo que dice el presidente de Brasil, que se pronuncia en una entrevista con el medio sobre el desorden mundial, su trayectoria política y su visita a España para reunirse con Sánchez y otros líderes progresistas. También destaca que Bruselas plantea un día semanal de teletrabajo obligatorio por la crisis. La Comisión Europea propone rebajar el precio del transporte público, cerrar edificios oficiales cuando sea posible y viajar menos en avión. El Mundo informa de que Aldama pagó un catering para 5 ministros la noche que aterrizó Delsi. Estaba previsto que acudieran a la cena Montero, Rivera, Marlaska y Yaya Ábalos, y la cita no se celebró al tener el actual presidente de Venezuela prohibida su entrada en la Unión Europea. También protagonismo al plano deportivo en la Puerta del Mundo. Dicen que el Madrid enfila en Múnich un año en blanco después de perder ayer contra el Bayern. Juegan aquí con las palabras y dicen ardió Güler pero no bastó. También cuentan que las comunidades autónomas del PP plantan cara a la regularización y Andalucía se desmarca. 8 comunidades estudian presentar recursos, pero Moreno se desvincula y le citan y dice que estamos en campaña. Portada de La Razón, los sindicatos entran en campaña tras recibir subvenciones récord, trasladan a Málaga la manifestación del 1 de mayo a las puertas de las andaluzas. Sánchez dispara las ayudas a UGT y comisiones obreras de 9 millones en 2018 a 32 en 2025 y 125 en total. Va a ser largo. Raquel necesita ayuda y estamos en un limbo legal. Esas son las palabras de la familia de la única víctima de Adamuz
que sigue hospitalizada. Es la portada del ABC, que cuentan que el nacimiento de Theo ha sido un rayito de esperanza, según dicen, para la familia, que sigue batallando para que se le permita personarse en el caso y acceder a las ayudas para los gastos sanitarios. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula en su portada que el Pentágono se acerca a fabricantes de automóviles y otras empresas manufactureras para impulsar la producción de armas. Altos funcionarios de defensa han hablado con General Motors, Ford y otras empresas sobre la posibilidad de destinar parte de su capacidad de producción a la fabricación de armas y suministros militares. Por su parte, el Washington Post destaca que Estados Unidos envía a miles de soldados más a Oriente Medio, mientras Trump intenta presionar a Irán. Pero el New York Times dice que las descripciones que hace Trump sobre la guerra realmente chocan con la realidad. El presidente Trump se enfrenta a una crisis que no se ajusta a su narrativa de un nuevo régimen bastante razonable en Irán y a una victoria estadounidense prácticamente asegurada. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. En Alemania, Handelsblatt destaca que así de fragmentada está la coalición Merz como un semáforo político. Friedrich Merz está incluso menos dispuesto que Angela Merkel a tomar a Olaf Scholz como modelo a seguir, pero ahora la coalición se encuentra en una situación compleja como una coalición de semáforo, destaca el diario. Frankfurter Alemania señala las declaraciones del economista jefe del Banco Mundial, Indemir Grill, peor que la crisis de Ucrania y también peor que las crisis petroleras anteriores. Describe las profundas consecuencias de la guerra de Irán y explica por qué el proteccionismo de los países ricos dificulta la salida de la pobreza. Reino Unido, The Times, Gran Bretaña se prepara para la escasez de alimentos mientras la guerra con Irán se intensifica. Un análisis secreto del gobierno describe el peor escenario posible en el que la falta de suministros críticos de dióxido de carbono afectaría a los sectores agrícolas y hoteleros. Nos vamos a Financial Times, que señala en portada que los estados del Golfo recurren a acuerdos privados en una oleada de endeudamiento bélico por valor de 10.000 millones. Abu Dhabi, Qatar y Kuwait evitan los mercados públicos para la captación de fondos, ya que el conflicto con Irán está teniendo un duro golpe económico. Y terminamos en Francia, portada de Le Monde. Guerra en Oriente Medio. Se han programado nuevas conversaciones para el jueves entre Israel y Líbano, anuncia Donald Trump. Y Les Echos destaca las reuniones entre líderes empresariales y la agrupación nacional están aumentando un año de las elecciones presidenciales de 2027.